que hoy ha sido el partido que reivindicó muchos rendimientos que venían siendo cuestionados. Había muchos jugadores de Racing, honestamente, que venían siendo mirados de reojo por rendimientos. También hay que hablar de que han sido muy cuestionados y muy golpeados, particularmente por muchos partidarios de Racing, por muchas palabras autorizadas dentro de Racing. Primeramente hablo de Nazareno Colombo, en segunda instancia hablo de Facundo Cambeses. También tengo que hablar del Chino Solari, de Santiago Solari, el delantero de Racing, pero también tengo que hablar de Agustín Almendra, y vamos a hablar de cada uno de los casos. Facundo Cambeses en Banfield terminó siendo el capitán. Ha sido un arquero sólido en lo que tiene que ver con su rendimiento. Da el salto de calidad de Racing más que nada para hacer un complemento de Gabriel Arias, no para venirle a quitar el puesto particularmente. En base a trabajo, en base a cerrar el orto y buscar justamente una mejora dentro de su rendimiento, me parece que ha logrado mejorar con la salida en el pie. Ha mejorado también en su salida en lo alto. No es un arquero característicamente alto, pero desde lo alto ha sabido resolver bien y ha tenido tajadas importantes. Me parece que termina siendo reivindicatorio para él el partido que tienen contra Huracán hace algunos días atrás, en los cuales se atajó absolutamente todo. No hay que digamos, desprestigiar, digamos, lo que venía haciendo antes, pero este partido fue consagratorio y me parece que ha demostrado a las claras la calidad de arquero que puede llegar a ser. Hoy, más allá de que no tuvo tanto trabajo, y en la serie en particular no tuvo tanto trabajo, y más allá de que hubo un poquito de complicidad con esa pelota que se le termina escapando después del remate de Imanol Machuca, hay que decir que, por lo menos para mí, es un arquero de garantías. ¿Que Racing se puede quedar tranquilo con Facundo Cambeses? Yo no sé si se puede quedar tranquilo, pero lo que tiene el pibe es trabajo, honestamente, porque si hemos cuestionado y hemos visto quizás muchas equivocaciones del ex arquero del Taladro, en muchos partidos de Racing, errores puntuales, no vamos a decir de rendimiento constante, hoy en día hay que ponderar lo bien que viene haciendo y el trabajo previo a tener esta oportunidad que viene logrando, que hoy en día se haya ganado el puesto y que hoy en día sea el que defienda los 3 palos de uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores. En segunda instancia vamos a hablar de Nazareno Colombo. Nazareno Colombo, un tipo que surgido de la cantera de Estudiantes de La Plata, pasó por Defensa y Justicia, retornó a Estudiantes de La Plata sin mucho éxito, creo que jugó su mejor fútbol en Defensa y Justicia, se termina consagrando ahí de la mano de, si no me equivoco, ¿quién estaba en ese momento? Sebastián Becachese, haciendo una dupla ahí con Adonis Frías, si no me equivoco, en su momento, una muy buena dupla central. Termina consolidándose en el rendimiento en varias temporadas consecutivas y termina recalando en Racing, el pibe. Me parece que Nazareno Colombo, en ese momento que termina dando el salto a Racing, se destacaba por su salida con el pie y por su buen juego aéreo. Tengamos en cuenta que es un jugador que prácticamente mide 1,90 m. ¿Qué le termina pasando a Nazareno Colombo? En principio alternaba entre la titularidad y la suplencia, pero también, al igual que Facundo Cambeses, tenía algunos errores de concepto en la salida. A veces cometía equivocaciones muy infantiles para los buenos rendimientos que había mostrado en Defensa y Justicia, y errores conceptuales con el pie, que era algo que no venía mostrando por lo menos el ex defensor de Estudiantes de La Plata. Me parece que si vamos a la línea general, digamos al ciclo de Nazareno Colombo, creo yo que ha tenido que ha tenido grandes partidos, ha tenido partidos aprobados y ha tenido partidos en los cuales no ha jugado bien, honestamente. Pero en el saldo, vamos a decir general, termina siendo positivo, por lo menos. Perdón por el ruido del teléfono, pero entiéndame que es humildad pura esto. Vuelvo. Tengamos en cuenta que si vamos a hacer una línea cronológica, digamos, del rendimiento de Nazareno Colombo, tenemos que decir que en líneas generales ha sido un rendimiento positivo, no ha tenido grandes errores. ¿Que ha tenido errores puntuales en partidos puntuales? Por supuesto que sí lo ha tenido, pero nunca para ser cuestionado como lo era por el hincha de Racing. El hincha de Racing creo yo que ha sido muy injusto quizás con Nazareno Colombo en torno a su rendimiento y en torno a esos errores puntuales que acabo de mencionar. Por lo menos para mí es un defensor que no es de jerarquía, pero es un central cumplidor, que tranquilamente también tiene poder de reventa porque es un jugador joven. Pero me parece que también, en base a trabajo y a cerrar el orto y aguantarse las críticas como se las aguantó, porque me parece que fue uno de los jugadores más puntualizados, uno de los jugadores más apuntados, quizás no solamente por el hincha, sino también por el periodismo de Racing Club de Avellaneda, ha tenido una serie totalmente sólida. Totalmente sólida. Muchos esperaban que quizás el que estaba junto a Pardo en la saga, vamos a decir, muchos esperaban que Pardo estuviera acompañado quizás por Di Cesare, quizás por García Basso, pero no por Nazareno Colombo, porque era un tipo que venían cuestionándolo muchísimo. Nazareno Colombo, incluso sabiendo de que habían traído a Marcos Rojo, porque venían señalándolo mucho desde la prensa, y empezó a sentir la presión Gustavo Costas,
A pesar de eso, siguió laburando, ha cometido equivocaciones porque el gol ante Peñarol en la cancha de Racing termina siendo un poco responsabilidad de él, pero honestamente me parece que se le cayó en demasía y me parece que ha tenido un partido reivindicatorio y que debería ser mencionado por el hincha de Racing. El loco Nazareno Colombo es un señor defensor. Después, a final de la temporada, si vos decís, loco, hago el paquetito de los mejores partidos de Nazareno Colombo y lo querés vender al Tijuana, lo podés hacer caja, porque hay César, por ejemplo, que hoy en día lo tenés colgado, lo vino a buscar el Bahía por 9 o 10 palos. O sea, son jugadores que tienen poder de reventa, pero no te pegues el tiro en el pie tirándolo abajo un tren a Nazareno Colombo, porque a ver, los problemas que se evidenciaban en la defensa no eran problemas de Colombo, eran un problema sistémico. A veces no había contención dentro de la mitad de la cancha, el tipo salía a cortar lejos y se comía una amarilla estúpida, pero porque sistémicamente Racing no estaba funcionando bien. Pero bueno, sacando el tema general, vamos a decir, Nazareno Colombo hoy en día ha tenido una serie reivindicatoria y por lo menos para mí ha retornado quizás el mejor Nazareno Colombo que podemos llegar a conocer, que es aquel que hemos visto como segundo marcador central junto a Donny Frías en aquel recordado Defensa y Justicia. Tenemos que hablar también de Agustín Almendra. A ver, me voy a acomodar la gorra porque acá tengo mucho que decir. A ver, Almendra irrumpe de manera increíble dentro del fútbol argentino, termina convirtiéndose quizás en una de las mayores promesas, viene siendo seguido muy de cerca por el Napoli en su momento. A las arcas de Boca le hubiese quedado, si Angelici hubiese aceptado la propuesta del Napoli, mejor dicho, 18 millones de dólares en su momento, razón por la cual el jugador ejerció presión para poder seguir y lamentablemente para él no se pudo dar su pase a el Napoli. ¿Qué termina sucediendo? Termina entrando en conflictos con el club, termina siendo colgado en su momento, renueva el vínculo, recupera un poco, digamos, la memoria en lo que tiene que ver con lo futbolístico después de estar mucho tiempo sin jugar. Forma parte de aquella media cancha de Boca que se decía, que gritaban incluso desde la 12, vamos los pibes, cuando jugaba Varela, X Fernández y el mismísimo Agustín Almendra. ¿Qué termina pasando? Entra en conflicto con Sebastián Pataglia, decide no renovar el vínculo y lo dejan colgado mucho tiempo. Agustín Almendra empieza a entrenar sin tener un contrato vigente, solamente con un precontrato. Se prepara físicamente para afrontar, digamos, lo que vendría a ser el nuevo desafío después de su paso por Boca Junior, con mucha disparidad. Y me parece que fue un jugador que en principio no había muchas expectativas en torno a lo que podría llegar a aportar. Para mí, en lo particular, Agustín Almendra es un jugador que técnicamente y que futbolísticamente le puede aportar mucho, no solamente a un equipo grande como Racing, sino a un equipo incluso europeo. Porque tiene una visión, digamos, periférica que muy pocos jugadores le he visto. Tiene remate, tiene elegancia, tiene desplazamientos largos, porque más allá de que nosotros veamos muchas veces el Almendra pachorriento con la pelota bajo de la suela, es un tipo que tiene mucho despliegue, que muchas veces lo ves recuperando pelotas a la espalda del 3. Es un tipo que tiene mucho despliegue, tiene remate, tiene pelota, tiene juventud, gente, tiene juventud. Es un tipo que no lo registramos dentro de nuestra memoria, pero es un tipo que tiene más de 7 años de fútbol profesional. Y es un tipo, en su momento también Gustavo Costas ha intentado o ha osado dejar de contar con sus servicios, que el tipo agarró y dijo, bueno, siendo así, entonces me busco un club, que creo que Vélez estuvo interesado incluso en contratarlo, me busco un club y listo, dejo la vacante ahí abierta para que otro le ocupe el lugar. Pero ¿qué terminó pasando? En principio no tenía, digamos, mucha cabida para Gustavo Costas, más allá de haber sido el socio ideal para Nardoni, tanto en la adquisición de la Copa Sudamericana como en la Recopa. Terminó siendo parte importante del plantel Agustín Almendra. Más allá de eso, Gustavo Costas empezó a relegarlo en el interés de querer contar con él en el primer equipo, y Racing no recuperaba, digamos, el despliegue ni encontraba tampoco el socio ideal para Nardoni. Cuestión por la cual lo rescata quizás del ostracismo y lo pone físicamente bien nuevamente Gustavo Costas, más allá de que hoy en día Agustín Almendra no aguanta los 90 minutos por no haber hecho una pretemporada, pero a las claras está de que es un jugador fundamental y vital para Racing Club, más allá de que Nardoni lo es, Almendra también lo es un jugador clave. Y me pone contento este presente de Almendra porque es un jugador que también se lo ha discutido muchísimo, por cuestiones que tienen que ver hasta incluso de la estigmatización del jugador, por su pasado. Pero los que vemos fútbol entendemos de que es un tipo que te gusta verlo dentro de una cancha. Porque hay muchos, digamos, muy buenos, mediocampistas dentro del fútbol sudamericano. Pero un Almendra, sinceramente, no hay. Podemos hablar de muchos jugadores muy destacados y que están por encima incluso del nivel de Almendra, pero un Almendra no hay. Y lo tiene Racing nada más. Y que para mí es una de los jugadores más destacados para mí de Racing, más allá de sus inconstancias.
Así que celebro también que Agustín Almendra haya podido encontrar la reivindicación futbolística dentro de esta llave y también de lo que viene demostrando a lo largo de todo este semestre, porque las veces que le ha tocado jugar, honestamente, Almendra no ha fallado. Se le puede cuestionar a veces la displicencia, se le puede cuestionar a veces que no llega a los 90 minutos nunca, pero honestamente es un jugador que, como decía anteriormente, ¿quién era que estaba diciendo? De Santiago Sosa, tengo que decir que dámelo para mi equipo porque honestamente es un gran jugador de fútbol. Y por último, tengo que hablar del Chino Solari. A ver, ¿qué tiene de particularidad este jugador? Honestamente, vos lo ves sonreír y decís, loco, este pibe no te puede caer mal. Este pibe no te puede caer mal. Es un tipo que se facha, es un tipo que se nota que tira para adelante, que bromea con los compañeros. Está bien, está en un cumple muchas veces, ¿no? O sea, Santiago Solari, hay que decirlo, está en un cumple. Pero es un tipo que te aporta también. Es un tipo que te aporta mucho. Te aporta desborde, te aporta desorden. Porque a ver, los equipos que tienen un orden táctico estricto son aburridos, gente. Los que están esquematizados son aburridos. No está el jugador rebelde que justamente se revela al sistema táctico y se tire en una punta distinta de la que tiene que jugar. Santiago Solari lo que le da a Racing, le aporta rebeldía. Más allá de que tome malas decisiones, más allá de que Maravilla Martínez a veces lo quiera tirar a la segunda bandeja, le aporta rebeldía a Racing. Y Racing, sin tener un Santiago Solari en la cancha, carecería de ese factor de rebeldía. Obviamente que erra mucho de cara al arco rival, definiendo. Pero ¿quién se gestiona esas oportunidades? Se las gestiona el mismo muchas veces, rompiendo en velocidad, demarcándose bien, entendiendo la jugada por dónde la tiene que ir a buscar. Y esas cuestiones particulares, en el momento en que pueda llegar a ser lo suficientemente eficiente de cara al arco rival, estamos en presencia de uno de los mejores delanteros del fútbol argentino. Pero, ¿qué depende de que Santiago Solari se convierta en ese delantero que muchos están esperando? De la continuidad. Entonces, si no entendés de que necesitas ese factor de rebeldía dentro de un equipo, que te la da Santiago Solari, pero no una rebeldía estúpida, es una rebeldía justificada, porque si vos lo ves que juega al principio por la banda derecha y de repente lo ves recibiendo por la banda izquierda y remata el segundo palo y pega en el palo, salió del esquema y convirtió, vamos a decir, una falta de respeto en lo táctico en una situación manifiesta de gol. Y Racing necesita eso también, necesita la sorpresa. Porque ¿cuál era la cuestión que se le endilgaba mucho a Gustavo Costas? Que no salía de la línea de 3, que no salía de ese sistema táctico. Entonces, ¿qué pasaba? Automatizaba movimientos que ya habían sido descifrados y estudiados por los rivales de turno, que terminaban sacándole 2 puntos, les terminaban sacando 3 puntos, que lo determinaban haciendo perder terreno dentro de las competencias por esas equivocaciones puntuales. Y entonces, al no tener un jugador como el Chino Solari, terminaba pasando que el esquematizar movimientos no te permitía ese factor de rebeldía. Ese factor de rebeldía que muchas veces tiene Juan Fernando Quintero en la selección de Colombia y en River Plate y en su momento también en Racing. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero un equipo necesita siempre un revulsivo. Y Santiago Solari, más allá de que muchas veces se ha equivocado de cara al arco rival, que ha sido partícipe necesario de la pérdida de muchos puntos de Racing, eso hay que decirlo de verdad, no es un pibe que se ha escondido de las responsabilidades, no es un tipo que no ha pedido la pelota, no es un tipo que sea tímido, no es un tipo que no lo intente. Siempre se autogestiona buenas jugadas, siempre rompe por mérito propio, muchas veces asiste a sus compañeros y muchas veces no se lo pondera por lo buen jugador que es. Errático muchas veces, sí, eso es verdad, pero que también dentro de esa inercia de ir jugando y sumando experiencia y sumando minutos, va conociéndose con los compañeros, va generando también un respeto en el rival, va generándose una confianza para desbordar mejor, para tomar mejores decisiones, para saber cuándo pausar un segundo antes para definir o para asistir al compañero. Hoy hemos visto un gran partido de Santiago Solari y lo celebro, porque ha sido un jugador que también ha sido muy cuestionado, un tipo que ha sido meme muchas veces y que hoy en día necesitaba un partido reivindicatorio y lo ha tenido. Así que celebro también que el Chino Solari haya sido el autor del gol y que haya sido reivindicado como merecía, jugando un gran partido en un gran escenario y en una instancia muy importante como es los cuartos de final de la Copa Libertadores.